Hola, hola, buenas tardes. Comenzamos. No encuentro efectos colaterales de los antibióticos, que era el primer tema. Bueno, pero después podemos buscar. Está Maquino. No, Maquino Monteiro. Sí, doctor, estoy. Antiácidos. Soy doctor. ¿Mío? Valeria, ¿está presente? Sí, doctor. Ya, empezaremos con Valeria. Adelante, Valeria. Doctor, aquí no está acá. Mi micrófono creo que no es tan bueno. A ver, un rato, vamos a estar. Está ya el micrófono. Está ya conectado. Estamos cargando antiácidos. Adelante, Valeria. Está bien, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre antiácidos. Principalmente las molestias gastrointestinales como la acidez, la ingestión y el ardor estomacal suelen afectar a la mucosa de muchas personas. Esto mayormente ocurre después de comer. En estas ocasiones las molestias desaparecen al ser tratadas con antiácidos. Sí. Siguiente, por favor. Ya. El internet es un poco lento, hay que esperar un poquito. Ya está cambiando. Ahora sí, adelante. Ya, doctor. ¿Qué son los antiácidos? Principalmente los antiácidos son sustancias que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los ácidos producidos por las células del estómago, es decir, que ayudan a tratar la acidez estomacal. Siguiente, por favor. Ok. Ya. ¿Cómo actúan en el estómago? Estos antiácidos principalmente tienen la función de neutralizar y reducir, librando el exceso de ácido que segrega el estómago para proporcionar un alivio de los síntomas de acidez. Algunos antiácidos actúan en el estómago regulando su pH. El pH normal es mayormente de 3.5 a 4, es el pH normal. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, principalmente existen dos tipos de antiácidos. Están los antiácidos sistémicos, que estos son fármacos que son absorbidos por el organismo de manera transitoria. Eso quiere decir que el consumo de este tipo de antiácidos puede provocar un efecto secundario leve. Luego se encuentran los antiácidos no sistémicos, que estos son los antiácidos que tienen un menor absorción. Los derivados que vienen de los derivados del aluminio, del magnesio o del calcio. Principalmente como objetivo, los antiácidos tienen el neutralizar el ácido clorhídrico, es decir, inhibir las pepsinas que actúa el estómago para así mantener el pH adecuados por más tiempo. Con esta acción se consigue reducir los síntomas de acidez y proporcionar un alivio de los síntomas. Adelante. Bueno, ¿cuándo recurrir al médico si sufro de acidez? Principalmente acidez del estómago que se sufre es muy recurrente, es decir, que se puede producir de 2 o más veces por semana. Y los principales síntomas son el ardor de estómago inferior, que esto se da en la vida diaria después de ingerir cualquier alimento. Después está la acidez del estómago, ya que podría ser un síntoma de reflujo gástrico, que lo confunden mayormente con la acidez. Si los antiácidos no ayudan a que haya mejoría, se necesita recurrir a un médico. Si
también presenta vómitos y eructos excesivos, lo que podría iniciar que sí es un posible problema de reflujo ácido. Y si presenta pérdida repentina de peso o de apetito, lo cual está relacionado con la enfermedad del reflujo gástrico. Los antiácidos más conocidos y que mayormente se consumen está el Gaviscon-Fort, que esto vienen comprimidos como masticables. Después se encuentra el heno, que viene mayormente en sabores, y esto se disuelve en agua. Y después están los TUMS, que son para disolver en la boca. Estos son indicados para el tratamiento sintomático de la hiperacidez estomacal y el ardor causado por el reflujo ácido del estómago, que mayormente se da en adultos y en niños mayores de 12 años. Gracias. Eso es todo, doctor. Bien, interesante. Bien, vamos a pasar al próximo tema. Doutor, antibiótico já encontrou? No, pero sí está por ahí. Vamos a entrar a antihipertensivos. Calma, calma, vamos a encontrar, si no vamos a subir, estaba ya. No sé qué pasó. Joel Mendoza, ¿está presente? Y doctor, buenas tardes. Adelante, adelante. Muy bien, buenas tardes, doc. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar acerca de los antihipertensivos. Antes de empezar, pues es un tema muy largo y es muy complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de tocar algunos puntos importantes. Sobre la definición de la hipertensión arterial, entonces, vamos a decir que según la OMS, es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La presión normal está entre el 120 sistólica y 80 diastólica milímetros de mercurio. Entonces, si la presión sube estos valores, estamos frente a una hipertensión arterial. Entonces, esto nos interesa saber porque los antihipertensivos son medicamentos que nos van a ayudar a poder contrarrestar esto. Siguiente, por favor, doc. Ya, entonces, decimos que los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial, controlando la presión arterial hasta los niveles adecuados. Vamos a encontrarnos con pacientes que tal vez tengan tal vez no presenten clínica, y vamos a también encontrarnos con pacientes crónicos que ya van a estar casi al borde de presentar problemas tanto del corazón como tal vez o algún accidente cerebrovascular. Entonces es muy importante los antihipertensivos para poder prevenir estos aspectos. Siguiente, por favor, doc. Ya, para poder entender cómo funcionan los antihipertensivos, pues necesitamos tener una idea general de los mecanismos de control de la presión arterial, cómo es que nuestro cuerpo regula la presión arterial. Entonces, si ustedes pueden observar ahí, tenemos un resumen acerca de los dos sistemas más importantes que nos ayudan a controlar la presión. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. En resumen, el sistema nervioso simpático, pues gracias a los alfa y beta adrenoreceptores, van a hacer que el corazón pues se contraiga más, entonces aumenta el gasto cardíaco. Y va a hacer que las arterias también tengan vasoconstricción y por tanto la resistencia aumenta. Si recordamos,
La presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, si nuestro gasto cardíaco aumenta y la resistencia también, por tanto, vamos a tener un paciente con hipertensión arterial, con la presión elevada. Eso por el sistema nervioso simpático. Ahora, revisando el sistema adenina-angiotensina aldosterona, vamos a ver que cuando el riñón detecta el flujo bajo, va a liberar adenina. La adenina activa a la angiotensina 1, que gracias a la enzima convertidora de angiotensina se convierte en tipo 2. Y la tipo 2 es la que nos va también a aumentar la resistencia periférica, por lo tanto, aumenta la presión arterial. Y la angiotensina 2 no solamente va a hacer eso, sino que también activa la aldosterona y se activa la retención de sodio y por lo tanto de agua. Aumentamos la volemia y cuando aumentamos la volemia aumentamos el gasto cardíaco y por tanto también aumentamos la presión arterial. Es muy importante tener esto muy claro porque los antihipertensivos son un grupo de fármacos muy amplio que van a actuar en diferentes lugares, entonces necesitamos tener esta vista general. Siguiente, por favor, Doc. Adelante. Ya. Entonces, tenemos una clasificación de los fármacos antihipertensivos. Como les dije, son muchos y es muy amplio poder tocar cada fármaco y poder explicarlo. Entonces, hay una memotecnia muy interesante, que es el ABCDE, que nos dice los grupos farmacológicos. Entonces, tenemos a los antagonistas del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, tenemos a los beta bloqueantes, a los calcio antagonistas, también tenemos a los diuréticos y la E de estos otros, que son otros fármacos. Entonces, en los antagonistas del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, básicamente tenemos a las IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora, a los ARA2, que son los antagonistas, y también a los inhibidores de la adenina. Los beta bloqueantes, a los bloqueadores de los beta y de los alfa adrenoreceptores, y hay unos que son mixtos de alfa y beta bloqueadores. A las no hidropiridinas. Y los diuréticos, que son los tiacídicos, los diuréticos de asa y los aosodores de potasio. Y los otros fármacos, que son los vasodilatadores y los de acción central. Ahora, para poder comprender esto mucho mejor aún, vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a poderlo entender. Siguiente, por favor, Doc. Ahora sí. Ya, entonces, como pueden ver en la imagen, los del grupo A van a actuar sobre el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ya les había mencionado los tres grupos. Entonces, los IECA van a actuar directamente sobre la enzima convertidora de angiotensina. Por tanto, ya tenemos ahí, ¿no? La acción. También tenemos los inhibidores de adenina que van a actuar directamente en la adenina. Por tanto, ya no se va a llevar la cadena para detener agua y para aumentar el volumen de sangre. Esos son los del grupo A. Los del grupo B, los beta bloqueantes, van a actuar sobre el sistema nervioso simpático. Al bajar la actividad de los adrenoreceptores, ya sean alfa o ya sean beta, entonces vamos a causar que la contracción del corazón y del músculo liso en las arterias pues reduzca, por lo tanto baja el gasto cardíaco, baja la resistencia y por tanto la presión arterial del paciente también baja. En los del grupo C, si se fijan, son los calcio antagonistas, entonces esto hace que el calcio no ingrese a entrar en contacto con las células de contracción tanto del corazón como de las arterias, por lo tanto no hay calcio, no hay contracción, entonces bajamos como les explicaba, bajamos el gasto cardíaco, bajamos la resistencia y por lo tanto también bajamos la presión arterial. En los diuréticos, estos van a actuar directamente en la nefrona. Ya tenemos a los tiacídicos
a los diuréticos de asa y a los ahusadores de potasio. Y finalmente el grupo E, que son otros fármacos, que son dos, ¿no? Los vasodilatadores, que van a actuar sobre las arterias. Entonces, cuando haya vasodilatación, pues la resistencia baja y por lo tanto también la presión arterial baja. Y los de acción central. Entonces, ahora que hemos visto un repaso del mecanismo de cómo actúan estos fármacos, vamos a citar algunos que son comunes usados. Siguiente, por favor. Adelante. Ya, entonces, voy a darles algunos ejemplos, ¿no? De algunos medicamentos, algunos fármacos. En los antagonistas del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, hay algo muy importante que es recalcar que está contraindicado en mujeres embarazadas. Y en los IECA, por ejemplo, tenemos al enalapril. En los ARA2 tenemos al losartán. Los beta bloqueantes. En los beta bloqueantes beta adrenoreceptores tenemos al atenolol. En los alfa y beta bloqueadores que son mixtos tenemos al labetalol y al carvedilol. Siguiente, por favor, Doc. Ya. Entonces, en los calcioantagonistas, en los tipos de dihidropiridinas tenemos al amlodipino y el nifepidino. Y en los no dihidropiridinas tenemos al diltiazem, verapamilo. Y en los diuréticos también tenemos una contraindicación que es muy importante, es recordar que también están prohibidos en embarazadas, en mujeres embarazadas, pero también se dice que sí les puedes dar, pero sería como que ya de última instancia, ¿no? Pero de primer plano están contraindicadas en embarazadas. Entonces, en los tiacídicos tenemos a la hidroclorotiaz y en los diuréticos de asa la furosemida, en los ahusadores de potasio al espironolactona y en otros grupos de fármacos a los vasodilatadores a la hidralacina y de acción central al nitroprusiato. Entonces, como ustedes han podido ver, pues los antihipertensivos es un grupo farmacológico muy amplio, muy importante también de conocer y es un poco complicado tocar las dosis y todo lo demás, ya que en la clínica, pues el doctor va a tener que definir si su paciente está en una etapa aguda, si está en una etapa crónica, si le va el tipo de administración, la dosis, entonces es un poco variado esa parte, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces, de manera general, hay algunos efectos secundarios, ¿no? Que cuando estos pacientes que están con esta medicación pueden presentar. Entonces, los efectos secundarios más comunes, pues son tos, diarrea o estreñimiento. También pueden tener vértigo o solamente un mareo leve. Problemas de erección. Pueden sentirse nerviosos, sentirse cansados, débiles, con sueño, apáticos, falta de energía. También pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, erupción cutánea, puede haber pérdida o aumento de peso sin proponérselo, ¿no? Sin que el paciente se proponga eso. Pero como ya les había dicho, ¿no? Es muy variado y hay como muchas contraindicaciones en ciertos fármacos, pero eso ya se estudia cuando estamos estudiando ya un poco más a profundidad cada fármaco, ¿no? Y pues eso sería todo. Gracias, Doc, y gracias, compañeros. Sí, ahí tiene una más. Bueno, Maquino y Tiro, ¿estás preparado? Não, doutor, creio que é Maquino Monteiro, Sabrina, oi. Maquino e Tiro foi semana passada. Perdón, Monteiro da Rocha, Maquino, Sabrina 17. ¿Está Sí, presente? estoy. Sí, estoy, soy yo.
¿Puede, doctor? ¿Doctor? ¿Me escucha? Estoy conectando. Ahora sí, ya conecté. Sí, muy buenas tardes, doutor. Buenas tardes, amigos. A mí me toca hablar sobre el tema de quimioterápicos. Bueno, a definição de los quimioterápicos são substâncias com atividade antimicrobiana, que podem ser tanto microbicida, que vão matar os micróbios, ou seria microbiostáticas, que vão paralisar sua reprodução e estagnar que vão estagnar sua replicação. A diferença entre o antibiótico e o quimioterápico. Os antibióticos são extraídos de estruturas orgânicas de seres vivos, como bactérias, hongos e algas. Por exemplo, a penicilina, que é derivada de los hongos. E, por outro lado, os quimioterápicos são derivados de substâncias químicas. Então, podemos dizer que os antibióticos vêm do mundo vivo e os quimioterápicos vêm de laboratório, são sintéticas. Próximo, doutor. Acá vou falar pouco sobre a história de los quimioterápicos. A quimioterapia teve desenvolvimento a partir do século XX. Se iniciou com os princípios de toxicidade seletiva, identificando relações químicas específicas entre os micróbios patógenos e seus fármacos, observando o desenvolvimento da resistência e a sua formulação terapêutica combinada. Entre 1900 e 1915, se descobriu a salvação, que foi tratamento muito utilizado contra a sífilis. Em 1929, Fleming descobriu as penicilinas. Em 1935, Domanque descobriu a ação de los rojos de prontócilos, que foram as primeiras sulfamidas. E foi conhecida esta época como a época dourada da quimioterapia. Em 1940, Woods descobriu o mecanismo de ação das sulfamidas. Em 1941, Shine e Florey purificaram a penicilina, aplicando-la em prática. Em 1944, Weiskerman descobriu a estreptomicina, que foi a época dos antibióticos, que são os quimioterápicos naturais. Em 1948, se foi aislado as primeiras cefalosporinas. Em 1952, as tetraciclinas. Em 1967, a rentamicina. Em la década de 70, foram descobrindo novos aminoglucósidos. Próximo, doutor. Os quimioterápicos, eles possuem uma atividade antibacteriana, antifúngica, antiparasitária e antiviral, causando a morte, que seria a ação microbicida, ou inibindo seu crescimento, que seria sua ação microbiostática. Existem antimicrobianos de amplo espectro que são ativos contra vários micro-organismos e antimicrobianos existem antimicrobianos de curtos espectros que atuam contra as poucas espécies de micróbios e los específicos que são para determinados grupos de micróbios. Podem agrupar-se em beta-lactâmicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, rifampicinas, macrólidos, clorafenicol, quinolonas, sulfonamidas, trimetropina, metronidazol e entre outros.
Próximo, doutor. Su mecanismo de ação. Pode atuar inibindo a síntese ou a destruição da parede das células, como as penicilinas e a cefalosporina vão atuar. Podem atuar também em interferência com a integridade da membrana, como a polimixina, a colistimetato, anfotericina B e a nistatina. Também podem atuar em la interferência da síntese proteica, como a estreptomicina, a neomicina, a canamicina, a tobramicina, a gentamicina e a tetraciclina. Podem atuar também em la síntese e integridade dos ácidos nucleicos, que seria em la RNA, como as rifampicinas atuariam, e ADN, como as quinolonas. E atuando como antimetabólicos, como as sulfonamidas e o trimetropin. Próximo, doutor. Acá há uma imagem mostrando o mecanismo de ação. Aí há uma célula e onde cada medicamento, quimioterápico poderia atuar, como no DNA, RNA, a síntese da parede celular. Está mais didático a explicação. Próximo, doutor. A resistência. Assim como os antibióticos naturais, os quimioterápicos também causam resistência, que são mecanismos pelo qual a bactéria pode diminuir a ação dos agentes ou dos agentes microbianos, ou então obrigando a pessoa, o paciente a cambiar de medicamento, e pode ser muito mais custoso e às vezes mais tóxicos, pois quando empezamos um tratamento, empezamos por o que vai causar menos toxicidade. Se esse não vai causar benefício, por já tenha uma resistência, teríamos que cambiar para um que poderia ser um pouco mais tóxico ou ser mais custoso para o paciente. E essa resistência ela pode ser tanto natural como adquirida. É isso, doutor. Gracias. Bien, se agradece. Vamos a buscar ahora antibióticos. Debería estar por ahí. Vamos a buscar dónde está acá. Acá tenemos el video, los temas. Aquí en temas debe estar, me imagino. A ver, veremos. Está como efectos colaterais, doutor. Creo que no he subido. Has mandado hoy día, ¿no? Hoy día subiste. Está en el grupo, doutor. Si quiere puede subir ahora. Sí, estoy viendo acá. Ayer en la noche. Vamos a ver acá en descargas. No hay nada. En el grupo tiene que ser entonces, ¿no? Vamos a entrar al grupo donde está WhatsApp. Aquí está WhatsApp. Ahí está como efecto colateral. Sí, doutor. Efecto colateral de antibiótico. Ahí. Si quiere puede subir una vez más el grupo. Aquí hay un efecto colateral. Estoy abriendo eso. Ya había bajado. Solo que no quiere abrir acá. Efecto colateral de, dice, no dice antibiótico, por eso que no le debió ver. Pero vamos a tratar de solucionar.
Efecto colateral. No, no hemos bajado, no hemos bajado. ¿Dónde está? Vamos a buscar en WhatsApp de nuevo. Aquí tengo grabado, pero no quiere abrir efecto colateral. Intentar de nuevo, dice. Subiu uma vez mais em um grupo, doutor?
Hola, doctor.